Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a tener la posibilidad de hablar enseguida nomás, después de la presentación del programa, con el economista Lucas Da Pena. Vamos a estar hablando de qué se empieza a proyectar para la inflación del mes de junio. Obviamente que la repercusión que ha tenido en todo el mundo el conflicto entre Israel e Irán y ahora los Estados Unidos también, hacía prever que el precio del petróleo podía dispararse, cosa que finalmente no ha ocurrido, y esto podía terminar afectando. Ahora, hay algunas afectaciones que puede tener la economía de la Argentina, se lo vamos a preguntar dentro de un rato nada más. ¿Por qué no está bajando el riesgo país? Es otra de las preguntas que tenemos para hacerle, y ver qué está pasando con el consumo y la recaudación. Las provincias empiezan a quejarse a la nación de que ha caído la recaudación, que están recibiendo menos recursos, se están planteando algunas alternativas. Así que del tema nos ocupamos enseguida nada más. Hoy viene a visitarnos el diputado provincial José Gaufín, quien acaba de irse del PRO, acaba de renunciar, lo ha anunciado. Vamos a preguntarle cuál va a ser su destino político, si se va a incorporar a otro partido, si tiene pensada la conformación de un nuevo partido. Pero además se ha ocupado en estos últimos días a través de las redes sociales con un comunicado y con un mensaje en el que ha asociado a Juan Manuel Urtubey con Cristina Kirchner por las causas judiciales, por los temas judiciales de la política judicial o de la corrupción, si quieren que lo resumamos. Le vamos a estar preguntando sobre este tema. Y en el ámbito judicial vamos a tener la posibilidad de hablar hoy con el doctor Guzmán Coraita, porque él está bregando desde hace muchísimo tiempo a través de distintas presentaciones, distintos amparos incluso, para que los salteños podamos conocer cuánto ganan, cuánto cobran los jueces de la Corte de Justicia de Salta, que sistemáticamente se niegan. ¿Por qué se niegan a que los salteños sepan cuánto ganan los jueces de la Corte? Es un verdadero misterio. No lo podemos saber. Incluso los empleados o los gremios, los sindicatos de empleados judiciales ni siquiera tienen acceso a esa información. ¿Por qué? Se lo vamos a preguntar, pero además porque hay una fiscal de la Corte Suprema que en estos últimos tiempos ha respondido a una presentación de Gonzalo Guzmán Coraita en el que ha dicho que los jueces deben dar a conocer cuánto ganan. Le vamos a estar preguntando de todo esto, por supuesto, y vamos a intentar saber si la Corte de Justicia de Salta tiene doble vara para la designación de nuevos jueces o por lo menos para tratar la continuidad de algunos. Vamos a estar charlando de todo esto en el programa de hoy. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. A muy pocos días de que termine junio empezamos a preguntarnos qué puede llegar a pasar con la inflación. Sobre todo nos empezamos a preguntar a partir del conflicto de Israel con Irán y la intervención de los Estados Unidos y la alerta que hay en todo el mundo, si esto podría influir o no. Bueno, son algunas de las preguntas que le vamos a hacer a Lucas Da Pena, que es economista y a quien le agradecemos que esté, como siempre, acompañándonos. Gracias por venir, Lucas, como siempre. Favor, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué se proyecta en la inflación del mes de junio? No, a la baja, o sea, terminamos en 1,5, veníamos de 2,7, o sea, estoy hablando a nivel mensual, ¿no? Sí. Y se espera que la inflación ya no es un problema. Lo que pasa es que es inercial lo que todavía hay, ¿no? Eso no quiere decir, le decimos a la gente, que no haya ciertos servicios o productos que sigan subiendo, pero ya no es esa suba generalizada. Vos recién decías, justamente, el gran miedo que hubo ahora es el tema del petróleo por el tema de la guerra Israel-Irán. O sea, que tuvo una disparada y que eso impacte en los surtidores, que algo impactó ya en algunas compañías acá en Argentina. Sí, YPF creo que todavía no, pero también estaba viéndolo, pero bueno. Dios quiera que haya finalizado, como dicen, la guerra de los 12 días, que se llegue a algún tipo de acuerdo o de tregua, porque eso sí nos podría pegar un poco, porque si sube el petróleo, de vuelta genera un efecto arrastre, y cuando ya estás con un número tan finito,
esas cosas sí terminan afectando. Incluso, ¿no? El petróleo tuvo una suba y después bajó abruptamente, aún en medio del conflicto, que esto llamó mucho la atención. Bueno, pero es que, a ver, son mercados que hay mucha especulación también, es decir, o sea, hay una apuesta que van a seguir subiendo y hay muchos que se posicionan en esos precios, o sea, incluso convalidan algunos precios un poquito levemente superiores y eso lo lleva a la suba al precio de mercado, ¿no? Y después, bueno, cuando ven que se desactiva, bueno, caen. O sea, son expectativas que se traducen en compras y ventas en el mercado, ¿no? Y que, bueno, que van validando nuevos precios. ¿Qué pasa, digamos, a partir de estos índices de inflación que, como vos decías, aparentemente ya no es un problema, estaría por debajo del 2% de nuevo, y si llegara al 2%, me parece que no hay dificultades, digamos, o picos o, digamos, algún tipo de vibración o de temblor. No, exacto. Aunque suba hasta un 1%. Exacto. No, básicamente hay dos cuestiones hoy en día, ¿no? Una un poco más macroeconómica y una un poco más micro, que es la que nos pega a todos. En lo macroeconómico, a la gente le decimos ya no se preocupe tanto por la inflación, porque la inflación ya no es un problema. Hoy por hoy lo que deberían ver, y que charlábamos un poquito fuera de cámara, es el tema del riesgo país. Pero ¿por qué el riesgo país? ¿Qué es el riesgo país? Es el diferencial que paga Argentina por endeudarse en el exterior. Entonces a Argentina le está venciendo deuda. Ahora a principios de julio, 9 de julio, tiene que pagar 4.500 millones de dólares más o menos. Porque la pregunta que te tenía preparada es ¿por qué no baja? Digamos, baja la inflación y uno no sé por qué, por alguna razón lo tenía como asociado, es decir, ¿por qué baja la inflación pero no baja el riesgo país? Porque está claro cuál es el rumbo que tiene el gobierno, pero los mercados todavía no saben si la gente acompaña este rumbo que tiene el gobierno, es decir, acomodar las cuentas, toda esta situación, todo este ajuste que venimos viviendo, o sea, obviamente es un sacrificio en pos de estar mejor a futuro. Entonces, lo que está viendo ahora el mercado es, siempre hay un pero, ¿no? Antes el pero era, esperemos que llegue fin de año, esperemos que baje la inflación, esperemos que saquen el cepo, perdón, ahora es, esperemos hasta las elecciones, entonces siempre hay un pero para terminar de entrar de lleno en lo que es el mercado argentino. Esto quizás tenga que ver con la credibilidad, fundamentalmente, que venimos de un tiempo de credibilidad, de expectativas. Mira, yo te doy un ejemplo. Digamos, ¿no? Japón tiene en monto de deuda 2,5 veces su PBI. Es decir, debe en plata 2,5 veces su Producto Bruto Interno del año. Una barbaridad. Estados Unidos tiene en deuda 2 veces su PBI. Es decir, debe 2 veces lo que genera como economía Estados Unidos en un año. Argentina tiene un 0,4 del PBI en deuda. Es decir, si vos lo pensás a nivel internacional, no tenemos nada de deuda. Pero, ¿qué pasa? No nos prestan. ¿Y por qué? Bueno, porque tenemos atrás 9, 10 default, tenemos 22 acuerdos con el Fondo Monetario. Es decir, en gran parte incumplidos. Exacto. ¿Por qué esta vez sería distinto? Y bueno, y esa es la gran apuesta que tiene el gobierno tratando de decir, esta vez es distinto, ¿no? Bueno, y aquí aparece una palabra que es standalone, que se empezó a hablar de esto que golpea y tiene que ver con la credibilidad, es decir, cuánto la Argentina le creen para que la gente venga a invertir. ¿Es esto? Sí, es una clasificación que hace Morgan Stanley. Lo expliquemos en términos futbolísticos para que nos entienda la gente. Nosotros, en la primera división es Boca River y a nivel economía es Estados Unidos, Gran Bretaña. Bueno, nosotros estamos en la Liga del Interior, es decir, no estamos ni en el Nacional B, ni en el Argentino A, ni en el Argentino B, estamos en la Liga del Interior. Esa es la categoría stand-alone. O sea, nosotros somos stand-alone, como lo dicen en inglés, estamos solos, o sea, están solitos, están parados solitos. ¿Qué se esperaba esta semana, el martes? Se esperaba que Morgan Stanley, debido a las cosas que está haciendo el gobierno, mejore esa calificación y nos suba de categoría. Es como dejamos de estar en la Liga del Interior, jugando en el Torneo de los Valles, y pasamos a jugar en el Federal B. Bueno, pero no se dio. Entonces ahora hay que esperar un año más a ver si nos mejoran la categoría. Eso está tremendamente relacionado con el perfil de inversor. ¿Por qué? Porque hay muchísimos fondos. O sea, el inversor internacional, por norma, por lineamientos, no puede invertir en países que sean standalone. O sea, no es que dice, no, mira, a mí sí me gusta Argentina, le tengo fe esta vez. No, si no sos como mínimo economía de frontera, como mínimo, tendrías que ser más,
no te prestan plata. Y ahí viene el problema. Economía de frontera es la categoría superior a esta, exactamente. Digamos, el Nacional B el Federal B. El Federal B. Nosotros estamos ahora en la Liga en el Torneo de los Valles y vamos a subir al Federal B. Ahí ya se habilita a que seamos susceptibles de recibir inversiones por muchos fondos. Por eso esa era una apuesta que había que no se dio. Ahora hay que esperar hasta el año que viene. ¿Y qué condiciones no se dieron para que esto mejore? No, tiene que haber libre movilidad de capitales, tiene que haber cuestiones con respecto a seguridad jurídica, es decir, una serie de variables que desde un punto de vista político y económico influyen en la posibilidad de invertir en un país, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? Y ahí vamos, decíamos recién, la inflación ya no es un problema. ¿Cuál es el problema ahora? Y el problema es que a Argentina le va venciendo deuda. Y ¿qué hacen los países? Toman nueva deuda para pagar la anterior. Así se hace, no es que sean irresponsables. Cualquier país lo hace. Lo que hace es que tiene que tener muñeca para bajar las tasas de interés de esa nueva deuda que va pidiendo. Bueno, si nosotros seguimos estando en el torneo de los valles, nadie te presta plata. Entonces nos va venciendo deuda y hay que hacer un esfuerzo muy grande para pagarla. ¿Qué es lo que va a pasar ahora el 9 de julio? Hay que pagar más o menos 4.500 millones de dólares y lo va a pagar Argentina cash. ¿Los tiene? Sí, los tiene. Entonces esas son muestras de que los tiene. Pero bueno, ¿qué sería lo mejor y qué es lo que hace cualquier país del mundo? Toma nueva deuda por 4.500 millones, paga eso y sigue teniendo la deuda. Ahora, el tema es si el pago de esa deuda afecta a la reserva, porque ahí es donde está puesto también, digamos, la mirada con respecto al tema de que pueda o no bajar el riesgo país. Si los niveles de reserva están relacionados con eso. Bueno, ahí está el punto y con el Fondo Monetario. Pero ¿qué es lo que dice el gobierno? La cuestión más importante, que es el equilibrio fiscal, lo tenemos. Sí, no llegamos todavía con las reservas porque estamos apuntando a combatir la inflación y acabamos de salir del cepo, así que denos un respiro hasta que vamos. O sea, de vuelta, hay muchísimas cosas que ir viendo y se va de a poco. Pero el problema que hay a nivel macro, por decirlo de alguna manera, es ese. Hoy por hoy es ver cómo hace Argentina para endeudarse, pero no porque va a tomar nueva deuda, o sea, no porque va a ampliar la cantidad de deuda que tiene, sino para ir pagando la deuda que le va venciendo. Y mientras tanto, que es lo mismo que hizo el año pasado pagó más o menos 18.000 millones de dólares cash, los pagó, es decir, nadie le prestaba, así que los pagó. Es decir, que Argentina viene bajando, encima, no solo que tenemos 0,39 del PBI en deuda, sino que aparte lo estamos achicando, cuando, por ejemplo, Japón tiene 250% del PBI. Entonces, ese es el problema que hay, que yo le diría a la gente, si quieren ver qué número hay que seguir de la economía en estos meses, es el riesgo país. Y después el otro problema, que ya sí nos pega un poco más de cerca, es que si bien no hay inflación, siguen subiendo algunos productos. Y todavía las economías familiares no terminan de acomodarse, es decir, los sueldos no siguen acompañando. ¿Y esto por qué? Si baja la inflación, ¿por qué siguen subiendo los sueldos? Porque le suben los costos. ¿Por qué siguen subiendo? No, es que no suben los precios. Sí, ¿por qué no suben los precios? Como si baja la inflación, ¿por qué siguen subiendo los precios? Bueno, hay precios que ya no deberían subir. ¿Qué es lo que pasó siempre en Argentina? ¿Cuál es la fíjate vos lo que pasó hace poco cuando salimos del cepo, ¿no? Una cosa es que el carnicero de acá, de qué sé yo, de Barrio Solidaridad, que tiene 60 años, diga, yo ya las vivía acá va a pasar algo, por las dudas, remarco el precio de la carne en un 20%, cuando íbamos a salir del cepo. Y vos decís, bueno, capaz que no es un economista, no sabe cuáles son las cuestiones de fondo que hay esta vez, pero se guía por lo que pasa. Entonces le mete una remarcación de un 20% sin que haya una justificación atrás. Hoy por hoy no hay justificación para que suban los precios ya te digo en qué producto, pero fíjate vos qué raro que Unilever, fíjate lo que es Unilever, y Molinos, apenas salimos del cepo, le metieron entre un 10 y un 15% de remarcación. Pues decir, bueno, yo acepto el carnicero que no está no es tan profesionalizada su parte económica y financiera que por las dudas se cubra. Después no va a vender y va a tener que bajar los precios. Pero que te lo haga Unilever y Molinos, que te suban los precios así de la nada por las dudas, es un tema. Entonces, ahí vamos a lo que... Son generadores de precios. Pero y además que técnicamente, o sea, tienen un nivel de profesionalismo que es altísimo. Entonces voy a decir, muchachos, denle un respiro. Entonces ahí viene el punto. ¿Cuál es? Hay productos que ya no debería subir. Y hay productos o servicios que sí van a seguir subiendo. ¿Cuáles son? El ejemplo claro. Vos lo dijiste recién, la nafta. Si se mueve el precio del petróleo, la nafta va a subir.
hay algunos, si hay inflación o si sigue habiendo, aunque sea mínima inflación, hay precios o tarifas que van a tener que seguir subiendo. ¿Para qué? Para que no se descapitalice y se pueda servicios básicos, electricidad, gas, etc. Pero mientras tanto los sueldos no acompañan eso o quedamos ahí medio desfasados y esa es la pelea en el día a día que vive cualquier familia salteña. ¿Por qué insiste el gobierno en que las paritarias o negociaciones salariales no vayan más allá del 1% cuando la inflación es 1,5, 1,7, 1,3? ¿Por qué insisten que no pasen del 1%? Porque en definitiva están arreglando ni siquiera, digamos, por la inflación, para que no se pierda el poder adquisitivo. Ahí vienen los famosos pactos que se han hecho tantas veces y han sido... ¿Cuál es el punto? Se sientan en la mesa el gobierno, las empresas y los sindicatos. Entonces el gobierno dice, ustedes empresas no suban los precios porque no hay razón para subir los precios. Ustedes sindicatos no pidan más aumento de sueldo porque no van a subir los precios. Y yo, gobierno, no solo no voy a subir impuestos, no voy a emitir dinero. No voy a emitir dinero. Entonces ese es el pacto que se debería hacer y que acá nunca se hizo. ¿Por qué nunca se hizo? Porque siempre el que falló fue el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno le decía a los empresarios, ustedes no suban los precios. Se da vuelta y le decía a los sindicatos, ustedes no pidan aumentos salariales. Pero el gobierno no se achicaba y seguía metiéndole a la maquinita. Entonces generaba inflación y usaba ese dinero mientras los apretaba a los empresarios y lo apretaba a los sindicatos. ¿Qué es lo que plantea hoy el gobierno? El gobierno dice, che, nosotros estamos haciendo los deberes. Nosotros no estamos, o sea, hay superávit, no estamos emitiendo. Ahora, ustedes empresarios no suban los precios. Vamos al caso de Molinos y Unilever, que lo citó el ministro de Economía de la Nación. Y por el otro lado se dan vuelta y dicen, no, los sindicatos, fíjense, los precios no van a subir, nosotros no estamos emitiendo, así que no va a haber inflación, así que ustedes no pidan aumentos salariales fuera de ciertos rangos que son más o menos lo que debería haber. Ahora, estamos en una suerte de círculo vicioso. Perdón, y te digo una cosita con esa. Por supuesto. ¿Y cuál es el problema? Que hay sectores que están mucho mejor que otros. Entonces ahí es donde se empiezan a producir las diferencias. Entonces vos te das vuelta y ves y decís, por ejemplo, qué sé yo, algún sector que esté bueno, el sector energético, y decís, che, pero mira, o el sector financiero, los bancarios, mira cómo le suben los salarios a los bancarios. Y vos sos, por otro lado, construcción y no te suben. O vos sos industria y tampoco te suben. Entonces empiezan a generarse esos problemas y empiezan a generarse esas diferencias entre sectores que están un poquito mejor porque se acomodaron más rápido y hay sectores que todavía no se terminan de acomodar. Y esa la vivimos todos nosotros, es el problema. Bueno, esto está golpeando en el consumo. Sí, digamos, este círculo y, digamos, al golpear el consumo, golpea la recaudación y empiezan las quejas. Sí. ¿Cómo se sale de ese círculo vicioso? Sí, el consumo lo van a seguir dos cosas con el consumo, ¿no? Sí. La primera es, ¿por qué lo golpea el consumo? Y porque nosotros estamos reconfigurando, cuando digo nosotros, somos la gente común, o sea, vos no estás en el gobierno, yo tampoco, no tenemos nada que ver. Claro, entonces vos decís, che, yo sigo ganando más o menos lo mismo, pero me subió esto, me subió la luz, me subió aquello, así que tengo menos plata para consumo. Esa es una de las explicaciones que hay. Y la otra explicación que es muy importante también, que hay que tener en cuenta, es que se están empezando a utilizar canales de consumo que no son medidos. Te doy el ejemplo más fácil, Mercado Libre. Hoy por hoy el consumo, Mercado Libre muestra que la cantidad de ventas que está haciendo es histórica, o sea, alcanza máximos históricos. Y eso no está registrado dentro de lo que es el consumo. Entonces vos decís, che, volvemos a lo mismo, no estamos todos en la misma. Hay algunos a los cuales sí nos pega el consumo y hay otros que están haciendo algún tipo de consumo porque Mercado Libre y todas estas ventas online que hay, se cuadruplicó la cantidad de ingresos del exterior, de compras en el exterior. O sea, hay una situación que algunos la están pasando más o menos bien y otros no tanto, ¿no? Ahora, bueno, vos decías, ¿cómo salimos de esta situación? Tendría que mejorar un poquito lo que es el mercado de crédito, y con esto te cierro. ¿Por qué? Porque ahora que no hay inflación debería aparecer el mercado de crédito, y que empezó a aparecer. Pero ahora los muchachos, o sea, el mercado, el sistema financiero, fíjate vos, un préstamo hipotecario UVA era sin tasa de interés y después, hoy por hoy, era 2%, 3% más UVA. Hoy te están cobrando 10% más UVA. Claro. Un préstamo personal, está el costo financiero total 100%. Te digo, me llegó la propaganda hace 3 días, o sea, 97, algo por ciento. Entonces vos decís, che, la forma que esto se reactive, que está esperando el gobierno, es que el mercado de crédito empiece a empujar un poco más. Pero por el otro lado tenés que las tasas de interés que te están cobrando el sistema financiero están totalmente fuera de la realidad que estamos viviendo en este momento. Lucas, gracias por venir como siempre. No, por favor. Un gusto enorme, muchas gracias. Volvemos enseguida.
Bueno, hemos invitado hoy al diputado José Gaufín. Vamos a hablar con él de dos cosas. Una, obviamente, que tiene que ver con la actualidad política, que ha decidido renunciar al PRO, y le vamos a preguntar por cuál va a ser su destino político. Pero vamos a empezar por un mensaje muy fuerte, digamos, con el que salió al cruce de las declaraciones del ex gobernador Juan Manuel Urtubey, que tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner salió en un fuerte apoyo a Cristina Kirchner y habló de proscripción, o por lo menos planteó que este fallo se trataba de una proscripción con fuertes críticas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. José Gaufín ha planteado algunos términos que asocian la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, por la que la terminan condenando, con la corrupción del gobierno de Juan Manuel Urtubey. José, ¿cómo estás? Gracias por Muy bien, gracias a Dios. No sé si lo sinteticé bien, pero más o menos. Bueno, saliste inmediatamente al cruce de este apoyo de Urtubey a Cristina Kirchner. Sí, porque en un tuit que había posteado Juan Manuel Urtubey diciendo que Cristina estaba proscripta y que de alguna manera era una suerte de linchamiento judicial, no me acuerdo exactamente cuál fue la expresión, y la verdad que indigna porque yo miro al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, toda la corrupción que se desarrolló y que conocimos, y que no es solamente por la condena que ahora tiene la causa de vialidad, sino también está la causa de los cuadernos, la causa de la ruta del dinero acá, la causa de OTESUR. Son todos mecanismos que se han ido descubriendo de cómo se blanqueaba el dinero que se choreaba del Estado Nacional, digamos, ¿no? Sus choferes ricos, la empleada rica, el secretario rico, todos habían progresado enormemente. Departamentos en Miami, Lázaro Báez con la mitad de las estancias del sur, digamos. Ha sido una corrupción espantosa. Y ver que un gobernador que en Salta ha replicado el mismo sistema de desvío de fondos, ¿no? Porque si uno mira eso, acá en Salta tuvimos el mismo mecanismo, ¿no? Tuvimos el famoso Fondo de Reparación Histórica del Norte. Pregúntenle a todos los legisladores del norte, no lo dicen porque arrugan, porque son del mismo palo político, pero en las cámaras todos los días me dicen, no, si esa obra que la iba a hacer Urtubey no la hicieron, pero estaba el cartel, no, sí pagaron el anticipo, pero después no la hicieron. Es decir, fue el mismo mecanismo de desvío de fondos y de corrupción, en definitiva, lanzando obras que nunca se hicieron. Hasta el mismo gobernador de la provincia actual, Gustavo Sáenz, en la apertura de sesiones legislativas, no de este año, sino del año anterior, lo tengo, se puede ver la versión taquigráfica, él dijo claramente, estoy cansado de recorrer el norte y de ver carteles de obras que nunca se hicieron, pero que se les dio el anticipo, O sea, incluso hay algunas que se pagaron. Muchas que se pagaron totalmente. Entonces, ha sido lo más escandaloso en materia de corrupción. No se hicieron, obviamente, sí. Eso estamos diciendo, ¿no? Exactamente, y ha sido el mismo mecanismo. También hay Lázaro Báez en Salta, digamos. Entonces, que él diga que, bueno, que ha sido una suerte de proscripción política, que es injusto, porque él siempre operó en la justicia de Salta. Yo he escuchado a muchos miembros del FOSIS particularmente decir que lo más escandaloso en operación del gobierno de la provincia sobre el Poder Judicial ha sido durante el periodo de Juan Manuel Urtubey. Es decir, sin duda que pesa sobre Juan Manuel Urtubey, o no pesa, pero que está sobre él una suerte de coraza que lo protege de lo más escandaloso que ha sido en materia de corrupción, ¿no? José, has decidido irte del PRO. Contame por qué. El PRO viene intervenido, todos saben, hace 4 años y medio. En su momento se intervino por determinadas razones. La intervención iba a ser por 1 año, encarrilarlo desde el punto de vista, no tenía problema desde el punto de vista administrativo, simplemente era una cuestión más ideológica. Bueno, ahí había que ratificar una identidad partidaria y a partir de ahí, que tuviera otra vez la vida normal. Yo siempre explico que un partido político conviven una gran cantidad de dirigentes que tienen aspiraciones diferentes, que tienen ambiciones naturales y buenas. Todo eso convive y todo eso se canaliza a través de elecciones partidarias. Entonces,
ahí, más que nunca, ahí sí aplica el axioma ese, el que gana, lidera, y el que no, acompaña, digamos, ¿no? Bueno, el mecanismo de la elección interna hace que los partidos políticos no se transformen en ollas a presión, porque si no, si eso no se canaliza, es una olla a presión. Porque todos quieren, pero no hay un mecanismo para dirimir lo que se llaman los liderazgos, ¿no? El PRO, a partir de ese primer año de intervención, que de alguna manera yo había compartido, empezó a encontrar distintos argumentos para mantenerse una intervención que ya no tiene sentido. No existe en ningún lugar del mundo ni del país un partido político que durante 4 años y medio esté intervenido. Es decir, es un partido que se desenvuelve dentro de un ámbito democrático y que paradójicamente internamente lo impide. No tiene sentido, es contra natura, digamos. ¿Y por qué ahora se mantiene ese mecanismo? Yo digo que al fin y al cabo termina siendo, por eso que yo digo, después de tanto tiempo y la decisión de estirarlo 1 año más todavía, ya no podemos hablar de un partido intervenido, tenemos que hablar de un partido secuestrado, porque esa es la realidad. Es un partido que se empecina en mantenerlo secuestrado, dirigido desde Buenos Aires para alguien, en definitiva, digamos, ¿no? Pero que además, digamos, las intervenciones desde el punto de vista práctico, si tenés ganas de sintetizar todo, decir, electoralmente no le ha servido. No le ha servido, digamos, ni participa. Sí participa en el dedo, porque al fin y al cabo tiene la potestad de inscribir o no. Si el interventor hubiera querido, yo no era candidato, porque no hay vida interna y el candidato, claro, firmó. Pero él, porque él es el que tiene el poder de la lapicera, como se dice, él y el apoderado. Los dos responden políticamente a una determinada dirigente, que es una persona que no está en Salta, que siempre está, digamos, participando entre bambalina, pero que no está en Salta. Entonces, no sirve un partido en el viento, sí, concretamente. Y que son los secuestradores del PRO, como digo yo. Ella y Mauricio Macri se han empecinado en este último año y medio en no darle elecciones internas al PRO y por rogarlo 1 año y medio más. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a formar un partido? ¿Estás hablando con otras fuerzas políticas? No, de hecho me han hablado ya de 3 partidos. Parecía esto el mercado de pases, ¿no? Tengo el pase libre del partido de fútbol. No me vas a decir, ¿no es cierto? No, porque son partidos que uno lo digo porque es natural que me llamen, tengo mi ADN político en el Partido Renovador de Salta. Muchas veces, muchos dirigentes de uno u otro lugar me han dicho venite al Partido Renovador de Salta. No voy a volver al partido, pero sí partidos que están a punto de tener su personería jurídica y reconocida por la justicia electoral. Pero mi obsesión es que no conformar un partido, pero que no sea un partido político que llegue a la elección y cobre vida y que diga, bueno, che, a ver, indio, hagamos, a ver qué frente electoral hacemos. No, tiene que ser un partido que tenga vida permanente y que se vaya asociando con otros partidos con un objetivo claro, que es recuperar la provincia, recuperar la institucionalidad de la provincia y que la haga crecer definitivamente, ¿no? Se supone que ideológicamente o programáticamente, no sé, vos me dirás, el PRO estaba muy cerca de muchas de las ideas de la Libertad Avanza o del mileísmo. ¿Por qué no te irías a la Libertad Avanza, no te incorporarías? Yo lo primero que quiero decir es que yo he renunciado a una afiliación partidaria. Desde el punto de vista ideológico, sigo parado en los mismos valores republicanos que defendimos desde el PRO. La libertad de expresión, la libertad en toda su extensión, la defensa de la propiedad privada, la calidad de la gestión, la institucionalidad. Sigo parado en el mismo lugar. Yo no renuncié a mis valores y a mis objetivos. En eso sigo en el mismo lugar. Creo, y lo mismo que he sostenido durante la campaña, y que creo que el PRO le ha hecho mucho bien a la Libertad Avanza, aunque no lo reconozca la libertad, de darle una contención republicana y de aportarle desde la crítica, porque es importante también tener en un gobierno alguien que te acompaña, pero que tiene la libertad de criticar y de aportar también desde esa crítica. Por lo tanto, creo que es mejor en este momento seguir aportando en lo poco que uno hace como legislador provincial al gobierno del Javier Milei, pero tener esa libertad de poder aportarle desde la crítica. Pero, por lo tanto, bueno, no me parece, porque creo, y lo digo así, aunque parezca un contrasentido, si yo me incorporara a la Libertad Avanza, lo primero que perdería es la libertad de poder expresar y de opinar
Te iba a decir eso, digamos, no hay justamente un ánimo de escuchar críticas en la Libertad Avanza. Uno lo ve de afuera y pareciera que no, ¿no? Parece todo lo contrario. Exactamente, ¿no? Porque al primero que uno mira la historia del gobierno de Javier Milei durante 1 año y medio y han eyectado una enorme cantidad de figuras que se han animado, desde la vicepresidenta, el primer jefe de gabinete, ministro... el critica sale eyectado. Ramiro Marra, que era fundador de la Libertad Avanza. Muchos de los fundadores ya no están, digamos. Entonces, evidentemente, creo que ahí no hay tanta libertad, aunque parezca un contrasentido. No hay mucha, y creo que perdería mi libertad. Por lo tanto, yo eso lo cuido muchísimo. Yo sí cuido la libertad de todos y la mía propia. Yo sí permito y pido que haya diferencias de criterio, es lo bueno, es lo que enriquece, digamos, ¿no? En definitiva estás planteando lo que se llama una suerte de tercera vía en la provincia, porque la elección parece como muy oyendo a polarizarse entre, digamos, el oficialismo provincial, o el sancismo, como se llame, y la Libertad Avanza. Estás planteando una suerte de tercera vía. Sí, que no va a participar en esta elección nacional, ¿no? Claramente nosotros no vamos a participar, pero eso es lo que va a ocurrir en todo el país, ¿no, Indio? Yo creo que el hecho de discutir, por ejemplo, la reforma tributaria, la coparticipación, algo que se va a hacer el año que viene, que no solamente a ver cuánta plata se queda cada uno, sino los roles de cada uno de los estados. ¿Qué va a hacer, qué va a asumir definitivamente como rol el Estado Nacional? Ya no va a construir más rutas, listo, los recursos vienen para acá. Entonces, esa discusión se va a dar en la próxima elección de legisladores nacionales entre las provincias versus el centralismo o el gobierno central. Entonces, ahí se va a centrar la discusión y creo que va a ser enriquecedora, en definitiva, ¿no? Va a ser otro país. Ojalá que esa discusión firme, donde uno busca achicar, yo quiero que se achique el Estado Nacional, porque no tiene sentido un montón de estructura que tiene y que, bueno, si el Estado Nacional tiene claro su rol, tiene que representarnos, tiene que dar seguridad interior y defensa. Punto. ¿Para qué queremos Ministerio de Seguridad, por ejemplo, de Educación, si la responsabilidad de educación son de las provincias? Sí, o sea, o el Ministerio de Salud. O el Ministerio de Salud, si la responsabilidad de salud son las provincias. Simplemente para hacer los planes de vacunación, bueno, se ponen de acuerdo y punto. Sí, eso con 2 oficinas lo exactamente, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que va a haber una discusión de fondo en eso, y en esa discusión de fondo que ya se está planteando, ya hay reuniones de todos los gobernadores, como de alguna manera discutiendo entre ellos, bueno, ¿qué le vamos a plantear a la nación? Por los recursos y por los roles. Bueno, ahí eso va a ser, el primer conato va a ser en la elección de legisladores en octubre próximo, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue esto y seguiremos charlando. José, como siempre, gracias por venir. Gracias por la invitación. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Vamos a estar hablando con el doctor Gonzalo Guzmán Coraita, que ha hecho una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiendo, como viene haciéndolo hace muchos años, que los salteños podamos conocer cuánto cobran los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Ya volvemos. El doctor Gonzalo Guzmán Coraita es el titular de Salta Transparente, viene bregando desde hace mucho tiempo para que los salteños podamos conocer cuánto ganan los jueces de la Corte de Justicia de Salta. Muchísimas presentaciones, en este caso han llegado hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ahora hay una suerte de dictamen de una fiscal que está diciendo que sí, que los jueces tienen que informar. ¿Es así esto, Gonzalo? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias. Sí, es así, efectivamente. Un dictamen que se presentó hace pocos días en el expediente en la Corte Suprema de la Nación. La procuradora ante la Corte, la doctora Laura Monti, que es quien lleva en su despacho todas las causas constitucionales que no tienen que ver con las cuestiones penales, emitió un dictamen que es el paso previo al dictado de la sentencia, ¿no? Su dictamen es muy claro, digamos, habla de arbitrariedad, de que la Corte de Salta se ha manejado con arbitrariedad al rechazarnos el amparo por el cual pedíamos nosotros tener acceso a los sueldos de los jueces de corte, una cuestión tan sencilla que incluso debería estar publicada en las páginas de la propia corte, ¿no? Que uno pueda descargar el recibo de sueldo de los jueces de corte, como sucede.
en una provincia, no te voy a hablar de ningún país escandinavo, ¿no? Del Chaco. Vos entras hoy a la página del Chaco, al Poder Judicial, y puedes descargar los recibos de sueldo de todos los jueces que integran la corte de esa provincia. Bueno, el dictamen... Y uno sí. supondría, Gonzalo, que los jueces, por el espíritu de sus cargos, digamos, por la naturaleza del cargo, son quienes deberían estar bregando por la transparencia de absolutamente todo. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, digamos, ellos son los guardianes de esto, ¿no? De la Constitución. Ellos son los guardianes de la Constitución, los que deben bregar porque cada uno de los derechos y de las garantías que están en nuestra Constitución sean realmente no letra muerta, sino algo tangible, algo que podamos beneficiarnos y vivir los ciudadanos, ¿no? El acceso a la información pública, la transparencia son materias pendientes de nuestra provincia, de todos los poderes y principalmente del Poder Judicial, que me animo a decirte con conocimiento de causa que es el poder más opaco que tenemos hoy por hoy en la provincia de Salta, ¿no? Que cuando argumentan o no te quieren contestar, digamos, ¿con qué fundamentan no querer transparentar cuánto ganan? Sí, todo este periplo empezó en febrero del 2020, antes de la pandemia, una nota, una presentación en la mesa de entradas dirigida al entonces presidente de la Corte, Guillermo Catalano. Le preguntábamos en esa nota tener acceso a la información sobre cada uno de los recibos de sueldo, los ingresos, describiendo los ítems remunerativos y no remunerativos de los jueces de corte. La respuesta fue insólita, nos dijo que no había obligación de informar porque no estaba reglamentada en la provincia la ley de acceso a la información pública. Esa fue la respuesta de la oficina de Guillermo Catalano. No firmó él la respuesta, la firmó su secretaria, pero digamos con indicaciones seguramente del presidente de la Corte, que en definitiva, digamos, una respuesta insólita. Cualquier estudiante de Derecho de primer año sabe, o cualquier ciudadano, que los derechos que están en esta Constitución no necesitan ser reglamentados para poder ser ejercidos, ¿no? Y la transparencia es un pilar de la democracia, es parte del sistema republicano que los actos sean públicos. Sobre todo de la justicia. Exactamente, y es la justicia. Porque en definitiva, cuando no hay transparencia en los otros poderes, uno recurre al de la justicia, entonces hay como un valor más supremo, para decir de alguna manera. Todos son supremos, pero en este caso es más supremo el valor de la justicia. Exactamente, sí. A mí me impresiona la situación en la que estamos, digamos, que tengamos que llegar a la Corte Suprema, y que sea la Corte Suprema la que eventualmente en un fallo le diga a la Corte, señores, ustedes no pueden negar información, la tienen que brindar, si se lo pide el ciudadano, la tienen que publicar en Internet. Yo creo que si la Corte se ha interesado en este tema, hablo de la Nación, es porque tiene, digamos, un interés institucional en fijar postura con respecto a la transparencia en el ámbito del Poder Judicial, ¿no? Y quizá con este mensaje, que sea del fallo a la Corte de Salta, sea un mensaje también para las Cortes provinciales del resto de las provincias, ¿no? De decir, tienen que seguir la línea que está siguiendo la Corte Suprema de la Nación hace varios años, que ha implementado políticas de transparencia, de datos abiertos. En el ámbito federal uno puede ingresar y conocer las declaraciones juradas de los jueces. Sí. Ahora, independientemente, Gonzalo, de esto que ellos plantean, digamos, en esta una respuesta, y coincido con vos, la palabra es insólita. ¿Por qué se supone que no quieren que se sepan cuánto ganan? Son hipótesis, yo supongo. Yo supongo que hay razones. ¿Qué se puede especular? Porque no hay otra forma. Digamos, en la que no pueden dar explicaciones de cómo están integrados los sueldos. Los jueces de corte tienen la particularidad de que cumplen otras funciones que no son jurisdiccionales, a diferencia de otros jueces de otras cortes provinciales, como por ejemplo forman parte del Tribunal Electoral, cumplen una función dentro del Consejo de la Magistratura, de la Escuela de la Magistratura, y por esas funciones entiendo yo que cobran sobresueldos, que hay una remuneración extra que cobran, violando lo que dice la Constitución en su artículo 63. Te iba a preguntar eso, si esos cargos, digamos, si están constitucionalmente, digamos, contemplados. No, la Constitución prohíbe que los funcionarios públicos tengan sobreasignaciones, sobresueldos, remuneraciones extraordinarias, lo prohíbe en su artículo 63. Yo creo que por ahí pasa la cuestión de por qué ha puesto especial empeño la Corte de Salta en no darnos información sobre sus sueldos, ¿no? ¿Tienen obligación de presentar declaraciones juradas? Sí, tienen la obligación. ¿Y están presentándolas? Están presentándolas. No hice un monitoreo en los últimos meses. Han habido movimientos en la Corte, algunos jueces que han sido nuevamente designados, que tienen que presentar nuevamente declaraciones juradas. Pero sí, las presentan en la Escribanía de Gobierno. El tema es que no la publica la Escribanía de Gobierno ni tampoco la Corte.
a las declaraciones juradas. Están en un libro de protocolo de la escribana de gobierno de la provincia, es decir, en la órbita del Poder Ejecutivo, debiera estar publicada por el Poder Judicial en las páginas de la Corte de Justicia, ¿no? Eso es lo que corresponde. La realidad es que si vos querés como ciudadano tener acceso, tenés que presentar una nota, sacarle fotocopia a ese libro de protocolo y demás. Digamos. A partir de este dictamen de la fiscal federal que nos mencionabas, ¿cómo sigue esto? Bueno, ahora la Corte tiene que dictar su fallo, puede seguir o no el dictamen, no es vinculante, pero digamos, ya la Corte digamos, le ha dado un movimiento que no es muy habitual, llegan un montón de casos todos los días a la Corte Suprema y ella, en su facultad discrecional que tiene, que se llama el certiorari, ella elige qué casos conocer y qué no. Ya el hecho de que le haya pedido en su momento, varios meses atrás, a la Corte de Salta que remita todos los antecedentes en formato papel, ya marcaba un indicio de que había un interés en decir algo al respecto, ¿no? Y luego, bueno, remitirlo a la Procuración emitir un dictamen, ya hay indicios de que algo va a suceder. Esperemos que en los próximos, a la brevedad, no tiene plazo la Corte, pero esperemos que a la brevedad haya un pronunciamiento, ¿no? O sea, que si se pronuncia la Corte, inmediatamente tienen que publicar, ¿no? Sí, yo si fuese miembro de la Corte de Salta, yo publicaría ya, digamos. Porque esto ya le suma descrédito. Sí. Y aquí te quiero llevar, Gonzalo, si me permitís, a tu condición de abogado que ves el funcionamiento del Poder Judicial independientemente de este tema vinculado al secreto de los sueldos. Si tuviéramos que ponerle un título de película, sería El secreto de tu sueldo, ¿no? De tus ojos, ¿no? Como aquella película. Pero ¿cómo has visto esto que pasó desde la designación de López Viñal, que, digamos, pasó lo mismo con la doctora Teresa Ovejero, pero esto último que llamó la atención de una suerte de doble vara, que deciden aplicar con un criterio constitucional para que pueda seguir en su cargo la doctora Teresa Ovejero y el doctor López Viñal, pero cuando el doctor Gonzalo Mariño y el doctor Pfister piden que se le aplique el mismo criterio, le dicen que no. ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, realmente es escandaloso. La palabra, digamos, yo creo que es la más adecuada para describir esta situación, porque efectivamente, como decís, Indio, hay una doble vara en esta cuestión. La Constitución se reformó en el 2021, no se incorporaron cláusulas transitorias por expreso pedido de los convencionales que respondían al gobernador, que tenían la mayoría agravada ahí en esa convención, lo que hubiese ahorrado todas estas discusiones y demás. Como sucede, toda convención tiene que establecer, mediante normas que regulen el tránsito de una norma a otra, con cláusulas transitorias, decidir cómo, por ejemplo, se van a computar los mandatos, para que no haya, digamos, las voces que hoy se alzan y dicen que Gustavo Sanz tendría la posibilidad de un tercer mandato, por ejemplo, ¿no? La Constitución se reformó con respecto al tema de la edad de los jueces, que se deben jubilar a partir de los 70 años, pero no aclaró nada con respecto a los jueces que habían jurado con la anterior Constitución. Digamos, que es en definitiva lo del doctor Ovejero y el doctor López Viñal le aplican la anterior Constitución. Para ellos se aplicó la anterior Constitución. Ellos, se terminó su mandato, tenían que volver a la actividad privada si la tenían, o no sé, digamos, empezar una carrera, o si estaban en edad jubilatoria, jubilarse, pero digamos, ellos se ampararon y aplicaron retroactivamente la norma de la Constitución a su favor, se los designó nuevamente, y a estos jueces que plantearon un amparo y que obtuvieron en primera instancia una medida cautelar favorable, se les dijo: no, señores, ustedes no se les va a aplicar el criterio que nosotros nos autoaplicamos. Claro. Para ustedes rige la nueva Constitución, cosa, digamos, que realmente es motivo de escándalo, ¿no? Es motivo de escándalo. La Corte además ha sido juez y parte en ese caso, porque resolvió el caso sin apartarse, habían sido recusados. Digamos, todos los justiciables tienen el derecho de ser juzgados por un juez imparcial, y con el hecho solamente de invocar un temor fundado de falta de imparcialidad, el juez tiene que apartarse. Eso lo ha dicho la Corte Suprema, surge del Pacto de San José, Costa Rica y demás. No se han apartado, resolvieron anular todo lo actuado, dejar sin efecto esa cautelar, y en un plazo récord, menos de 24 horas, rechazo in limine de un amparo, ¿no? ¿Eso tiene instancia de apelación por parte del doctor Mariño y el doctor Pfister? Sí, por supuesto. Tienen la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema a través del recurso extraordinario federal,
que otro filtro que tiene el justiciable si quiere llegar a la Corte Suprema. Quien concede o no el recurso extraordinario federal es la Corte de Salta. Claro, digamos, sí, sí. Tiene una estadística que en el 99,99% de los casos, en los últimos 10 años, ha negado los recursos extraordinarios federales, lo que obliga a tener que ir mediante un recurso directo, que es el recurso de queja, que se plantea ya de manera directa cuando a uno se le rechaza el recurso extraordinario Bueno, federal. que esto es un poco lo que pasó con el caso de Santo Clemente Bueno, Vera, ¿no? exactamente, sí. El caso de las turistas francesas. Sí, sí, sí. En esa sumatoria que decís, del descrédito, digamos, el caso ese, que fue un verdadero tirón de orejas, lo hemos hablado en este programa. Sí, 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 sí. Que la Corte Suprema le dijo, señores jueces de cortes, justicia salteña, hicieron mal los deberes desde el primer momento, digamos, ¿verdad? Tienen que dictar un nuevo fallo. Realmente, digamos, si uno se pregunta por qué el Poder Judicial no tiene confianza, la gente no siente confianza, es por estas cosas, ¿no? Por estas doble varas, esta opacidad, esta falta de integridad que tienen, digamos, la justicia de Salta. Pero cuando hablo de la justicia de Salta me refiero a la cabeza, ¿no? A la Corte de Salta. Sí, que en este caso, digamos, porque hay jueces probos, digamos. Sí, estamos hay hablando. jueces probos. Hay jueces probos en Salta, realmente, Sí. pero bueno, lamentablemente no son todos. Tenemos excelentes funcionarios en las primeras Sí, instancias. sí, sí. Y el problema es la Corte. Sí, y en este caso, digamos, hay como una suerte de burbuja Sí. en la que, digamos, están envueltos. Sí. Entonces uno no sabe si es una burbuja de impunidad o simplemente no importa. Digamos, aplican la famosa ley de Julio Grondona de la AFA. Todo pasa. Y bueno, y si pasa, pasa, y si los ciudadanos no ven y critican, digamos, con mayor razón, ¿no? Yo te invito a cualquier ciudadano a recorrer el segundo piso donde está instalada la Corte. Vamos a encontrar una fila larguísima de puertas con el cartelito secretario letrado y demás. Así como se acrecentó la Corte de ¿Qué Salta son, y tiene asesores? 9 miembros, son secretarios letrados que se han designado en los últimos años, sin concurso. Te van a sorprender los nombres. Muchas veces está una hija del ex gobernador Urtubey, digamos, como secretaria letrada de Corte, sin atravesar un proceso de un concurso. Así como ella, cerca de 30 secretarios letrados existen hoy en la Corte de Salta sin haber atravesado un concurso, que es lo que dice la Constitución, ¿no? Que todo funcionario debe someterse a un concurso público de antecedentes a la hora antes de acceder a la función, ¿no? Bueno, Gonzalo, te agradezco mucho haber venido. No, al contrario, muchas gracias. Hasta cualquier momento, muy Gracias. amable. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo domingo aquí a las 8 de la noche. Que tengan muy buenas noches.